habíamos entonces hablado del tórax en tonelo en barril, ¿verdad? Aumento del diámetro antero-posterior con respecto a los diámetros laterales. Recuerden que ese tórax se produce porque el paciente efisematoso, él no tiene inconveniente en la fase inspiratoria, sino en la fase expiratoria. Hay una disminución en el volumen expiratorio final, lo cual hace que todo el aire cargado con oxígeno que él entra en la inspiración, más el CO2 que debe salir, queda atrapado dentro del pulmón. Entonces recuerden que sus pulmones están hiperaereados, hiperconcentrados de aire, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a reiterar cualquier pregunta de enfisema. Miren, por ejemplo, este tipo de enfisema que estamos viendo aquí corresponde a un enfisema paraseptal. Habíamos dicho que era el que se asocia a los motores espontáneos, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, si yo pregunto aquí diagnóstico de enfisema, no tienen que decirme que es paraseptal, sinal, no. Pero sí puedo hacer preguntas de cualquier tipo de preguntas de enfisema, como por ejemplo, desde el punto de vista microscópico, ¿qué es lo más importante en el enfisema? Pues la rotura de los tabiques interalveolares, ¿verdad? La disminución de los capilares alveolares y la presencia de grandes espacios alveolares, ¿verdad? Que es lo que puede llevar a producir las famosas bullas o bulas enfisematosas. Les repito, destrucción de paredes o tabiques interalveolares, disminución de capilares alveolares, porque al destruirse los tabiques, los capilares están ahí y desaparecen, ¿no? Y aumento o grandes espacios aéreos alveolares. Bien. Aquí tenemos la microscopía, miren, dice enfisema como diagnóstico, y aquí tenemos lo que les acabo de decir, grandes espacios alveolares, destrucción de tabiques. La literatura dice que los tabiques remanentes pueden tener algo de fibrosis o inflamación, ¿verdad? Y por supuesto, al destruirse los tabiques disminuirá la cantidad de capilares alveolares, ¿verdad? Bien. Jóvenes, ¿hay preguntas hasta acá? Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos acá, mírenlo, es bronquiectasia. ¿Qué dijimos que era la bronquiectasia? Bueno, el sufijo ectasia, ¿qué quiere decir? Dilatación anormal. Se dice que hablamos de bronquiectasia cuando hay una dilatación 3 a 5 veces, hay un aumento del diámetro 3 a 5 veces por encima del diámetro normal del bronquio. ¿Qué ocurre en la bronquiectasia? Pues en la bronquiectasia lo que va a ocurrir es que, aparte de esa dilatación anormal, va a haber una infección necrotizante de la mucosa bronquial asociada a mucho moco. Y esto es lo más importante. Creo que en la clase de teoría les mostré unas imágenes de cómo se veían esas bronquiectasias y ese material necrotizante entremezclado con el moco, que cuando el paciente expectora tiene una característica especial, y esa puede ser una pregunta. ¿Cuál es la característica clínica más importante de los pacientes con esta patología? Entonces, moco maloliente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se lo puse en mayúscula? Moco maloliente. ¿Por qué maloliente? Porque es una mucosa muerta, necrótica, es un moco purulento, y esta es la característica por la cual el paciente va y consulta, porque siente mal olor de ese material expectorado. Puedo preguntar causas de la patología observada. Las causas son tumores. Hay unos tumores que se llaman tumores neuroendocrinos o carcinoides del bronquio. Puede ser cuerpo extraño. Los cuerpos extraños, recuerden que se dan sobre todo en pacientes escolares. Cuando los niños están en esa etapa de investigación, ellos se pueden llevar cuerpos extraños a la boca o a la nariz, y esto puede producir que ese cuerpo extraño quede enclavado en la luz de un bronquio y causar bronquiectasia. El moco congénito, cuando el niño nace con moco, con abundante moco, los procesos neumónicos con abundantes secreciones pueden llevar a una bronquiectasia. Y aquí vemos la dilatación anormal de los bronquios. Miren, la luz normal debe ser así, como esta que les estoy mostrando, y miren la dilatación anormal que tienen los bronquios. Esta foto no está tan buena como la que les mostré en la teoría, ¿verdad? En la teoría se veía mucho mejor, sobre todo la característica de ese material necrótico de la mucosa. La mucosa. Miren, esta diapositiva no entra. Alexandra, ¿verdad? ¿Dónde está? Alexandra, mira, anota que la 27 no entra.
que la 27 no entra, no se pregunta la 27, la 28. La 28 tampoco. 27, 28. 27, 28 no entra, para que no se vayan a estresar con eso. 27, 28, 29 y la 30, sí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bien, aquí tenemos un pulmón, digo paciente, un pulmón en una fase de neumonía, ¿verdad? Las neumonías, recuerden que pueden ser de diferentes orígenes. Pueden ser de origen bacteriano, viral, ¿verdad? Micótico, inclusive parasitario. ¿Cuál de todas es más común? Pues la bacteriana y la viral, ¿no? La bacteriana, esto fue tema de pronto de uno de los grupos de exposición. La de origen bacteriano, o las neumonías de origen bacteriano, van a tener fases, van a tener 4 fases específicas, que son las 2 primeras fases, que es la de congestión y hepatización roja. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla de hepatización roja si estamos en pulmón? Es por el aspecto que toma el hígado, ¿verdad? Macroscópicamente, que es parecido el aspecto que toma el pulmón, que macroscópicamente se parece al hígado. Por eso se llama hepatización roja, ¿sí? Esas 2 primeras fases, congestión y hepatización roja, hacen parte de la respuesta inflamatoria aguda de la neumonía de los pacientes con procesos neumónicos bacterianos, ¿sí? Entonces, hepatización roja y congestión son la respuesta inflamatoria aguda, la primera respuesta inflamatoria aguda de los procesos neumónicos. Entonces, esto es lo que tiene este pulmón. Tener en cuenta que los pulmones normalmente, cuando tiene neumonía, los lóbulos afectados, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los lóbulos más afectados? ¿Los lóbulos de los ápices o las bases? Las bases, muy bien. Las bases son las más afectadas, pero si el paciente tiene una tuberculosis, ¿cuáles serán los lóbulos afectados? Los ápices pulmonares. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que recuerden que la tuberculosis es producida por la Mycobacteria tuberculosa y este bacilo tiene una gran avidez por la zona más concentrada de aire. ¿Cuál es? La zona más concentrada en el pulmón de aire de oxígeno es la parte de los ápices pulmonares. Entonces, por eso se relaciona más con la tuberculosis a nivel de los ápices, mientras que los procesos neumónicos se ubican en las bases por ese material exudativo que se produce del proceso neumónico que por gravedad cae a la base del pulmón. ¿Qué tenemos como cambio macroscópico en las neumonías? Pues vamos a tener estas zonas de color más blanquecino, que sería lo que le da ese aspecto, ¿verdad?, diferente a este color que es el color normal del pulmón. De pronto, esta imagen no se ve muy bien y aquí se ve mejor, y esta tiene más aspecto de hepatización, neumonía bacteriana, y miren aquí. Fíjense que acá tenemos, miren, acá tenemos una hepatización roja. Si ven que se ve como más rojo, más oscurito por sectores, y esta sería la hepatización gris. ¿Qué es la hepatización gris? Después de esa respuesta inflamatoria aguda viene la crónica, y la crónica es donde todos los elementos que participan en la respuesta inflamatoria aguda mueren. Los neutrófilos, los glóbulos rojos mueren. Entonces va a venir en forma consecutiva la respuesta crónica. Lo que vamos a tener es un aspecto grisáceo del pulmón, teniendo ese aspecto parecido al hígado. Por eso se le denomina hepatización gris. ¿Queda claro? Y la última fase es la fase de resolución. Entonces repito, las 2 primeras fases son congestión y hepatización roja y hacen parte de la respuesta inflamatoria aguda de la neumonía bacteriana. Y se va a ver así, como lo encontramos aquí en esta zona, muy congestivo, de aspecto hemorrágico. Y la tercera fase es la hepatización gris. Entendemos que es porque todas las células de la respuesta inflamatoria aguda, incluyendo los glóbulos rojos, mueren y todo se torna de un color grisáceo. Y la última fase, ¿cómo se llama? Resolución. La resolución del proceso, ¿verdad? Las neumonías, es importante que tengamos en cuenta que las neumonías también las podemos clasificar
por edades, ¿verdad? La neumonía vamos a clasificarla por edades y los grupos de edades más afectados en los procesos neumónicos son los niños y los ancianos, los extremos de la vida. Eso no quiere decir que un paciente joven como ustedes no pueda desarrollar una neumonía. Sí lo puede hacer, pero de una forma atípica. Cuando un paciente joven desarrolla una neumonía, normalmente no son las neumonías comunes. Tienden a ser neumonías de origen o de formas atípicas y se llaman así porque el cuadro clínico no tiene nada que ver con la neumonía. El microorganismo que causa la neumonía normalmente puede ser el Mycoplasma pneumoniae, que es un microorganismo atípico. Y cuando a un paciente joven le da neumonía, hay que investigar inmunosupresión. Hay que investigar baja respuesta inmunológica en ese paciente. No es común que un paciente joven desarrolle neumonías, ¿sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de las edades más expuestas, niños y ancianos, pero podemos también encontrar que de acuerdo a la agente causal, lo que vamos a encontrar es que los niños van a ser más afectados por el hemófilos influenza. Y vemos que causa o tiene una alta morbimortalidad, el hemófilos influenza causando neumonía en niños. ¿Qué pasa con los ancianos? En los ancianos, el agente causal es la Moraxella catarrhalis. Moraxella, se escribe Moraxella, Moraxella catarrhalis. Ese es el agente causal más frecuente en los ancianos. Pero hay un agente que es el agente productor más frecuente de neumonía. ¿Cómo se llama? Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el agente causal más frecuente que causa neumonía, pues en los pacientes que la padecen, ¿verdad? Ahora, hay unas excepciones. Por ejemplo, si el paciente que tiene neumonía, esa neumonía la adquirió porque dentro del contexto de sus datos personales o sus antecedentes personales, un paciente drogadicto, muy probablemente esa neumonía puede estar relacionada con el estafilococo, ¿verdad? ¿Por qué con el estafilococo? Porque recuerden que los drogadictos comparten jeringas y reutilizan jeringas. Arrastran el estafilococo en la parte superficial de la piel, que es donde naturalmente él está, lo arrastran a nivel intravenoso y de ahí puede llegar a pulmón y puede llegar a corazón, ¿verdad? A corazón produciendo endocarditis bacteriana y a pulmón produciendo neumonías a consecuencia de una infección por el estafilococo. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Bien. Ahí dejando un poco de neumonía porque yo sé que eso le tocó a un grupo de exposición y no lo habíamos revisado. Neumonía bacteriana y miren lo que vamos a ver microscópicamente aquí. Esto es un alveolar y todas estas células que son neutrófilos. Todos son leucocitos, glóbulos blancos de tipo neutrofílico. Hay muchos glóbulos rojos. ¿Y qué podemos decir de esto? Que aquí estamos en una fase o de congestión o de hepatización roja. ¿Por qué? Porque dijimos que son las dos primeras fases que representan la respuesta inflamatoria aguda. Ustedes dirán, ¿pero por qué las dos representan respuesta inflamatoria aguda? La congestión es el inicio, mientras que la hepatización roja es como el punto máximo de respuesta inflamatoria aguda. Es decir, podemos decir que es el punto más alto de esa respuesta inflamatoria aguda. Si esta neumonía no fuera bacteriana sino viral, ¿qué tipo de célula esperarían ustedes ver ahí? Sí, claro que sí. Si fuera viral, cuando tú ves un hemograma y un paciente tiene una infección viral, perfecto, linfocitos. Si tú vas al hemograma y ves que el paciente tiene una infección bacteriana, ¿qué va a estar elevado? Los neutrófilos. ¿Sí queda claro? Bueno, esto ya es, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces sería hasta la diapositiva 32. ¿Sí, Alexandra? Sí, profe. Hasta la 32. Profe, una dudita. Esto que viene aquí ya es corazón, que ya habíamos visto parte del corazón. Bueno, hasta la 32. ¿Oíste?